Bien, buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta tercera jornada de estos talleres sinodales, hoy con la pastoral profética, todo lo que tiene que ver con pastoral profética, catequistas, evangelización, etcétera. Y vamos a iniciar con la oración por el sínodo Ad Sumo Sancte Spiritus, y lo haremos juntos. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a mirar un poco el tema de los sínodos en la Iglesia. Los sínodos constituyen algo nuevo en la Iglesia, y diremos que los sínodos episcopales propiamente dichos son y pertenecen a la Iglesia oriental en gran medida. Ellos son los grandes realizadores, sobre todo la Iglesia ortodoxa, que no tenía autoridad papal como nosotros y se organizaban de forma básicamente sinodal. En Occidente, desde la ruptura con Oriente en el siglo XI y el ascenso del poder papal, los sínodos han sido básicamente asambleas consultivas para ayudar al Papa sin poder real autónomo. Es decir, que la forma sinodal desde el siglo XI para acá era una forma de ayudar al Papa, una forma consultiva. En el fondo, los mismos concilios llamados ecuménicos de la Iglesia Occidental, desde Letrán I en 1123 hasta el Concilio Vaticano II 1965, han sido sínodos latinos más que verdaderos concilios o sínodos universales. Eran concilios de la Iglesia Latina donde se invitaban representantes de las iglesias orientales. Pablo VI, al acabar el Concilio Vaticano II, quiso que se celebraran en la Iglesia Católica unos miniconcilios, por así decirlo, llamados sínodos, para recuperar el sentido original de la Iglesia. Es decir, la fecha clave es 1965, donde se instituye el sínodo de los obispos. ¿Qué es sínodo? La palabra sínodo es una palabra que viene del griego sin odos, sin odón, que significa como seguir el mismo camino, caminar por el mismo camino, caminar juntos. Entonces podríamos entender el sínodo como caminar juntos en la misma dirección. Caminar porque la vida es un camino para crecer y acercarnos a Dios. En este sentido, acercarnos a Dios, entendiéndolo no como distancia, sino como similitud. En la medida que hacemos camino,
nos damos cuenta quiénes somos de verdad, que somos imagen y semejanza de Dios, y empezamos a vivir más como Dios, como hijos e hijas de Dios. Y juntos, es decir, laicos, pastores, obispo de Roma, todos unidos, escuchándonos los unos a los otros y escuchando la voz del Espíritu Santo. La sinodalidad, por lo tanto, constituye vivir la experiencia de ser iglesia. Esto es la sinodalidad, vivir la experiencia de ser iglesia, ser responsable y protagonista de la vida de esta, siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Aquí el gran constructor, el gran hacedor es el Espíritu Santo. Y por eso juntos, tanto los laicos, pastores y obispo de Roma, hacemos un camino sinodal. La iglesia sinodal es la iglesia que Dios nos pide vivir en el tercer milenio. No es una opción que yo diga, bueno, yo sí voy a seguir el camino sinodal, nosotros no. Toda la iglesia está entrando en un proceso sinodal, donde todos estamos llamados a caminar juntos. Recordemos que todavía en muchos lugares cada uno camina por su lado. Una parroquia va por un lado, la otra por el otro lado. Dentro de las mismas parroquias los grupos van por un lado, otros por otro lado, los movimientos por otro lado. Y el llamado del Papa es a caminar juntos. Esto no significa en ningún momento quitar los carismas, ya sea de los grupos religiosos, de las órdenes o de los movimientos, sino que como su propio carisma han de caminar juntos con toda la comunidad en una misma dirección. Es decir, todos estamos llamados a ponernos en estado sinodal, todos y todas, sin excepción. ¿Cómo sucederá eso? Bueno, cada grupo ha de saber cómo, dentro de su preparación, dentro de su programación anual y en este tiempo, cómo vivir la sinodalidad y cómo practicar la sinodalidad y cómo ejercer ese escucharnos en el tema de el desarrollo del cuestionario del sínodo. Este sínodo tiene como título Sínodo para la sinodalidad, comunión, participación y misión. La comunión expresa la naturaleza misma de la iglesia. Estamos llamados a la unidad, a la comunión y a la fraternidad. Por eso caminamos juntos. Y precisamente ese caminar juntos se vuelve un camino profético, un testimonio profético. Porque una iglesia que camina junta es una iglesia que siempre está diciendo amor. Y está haciendo que los demás, los que la ven, digan, miren cómo se ama. Es una iglesia en comunión caminando juntos. Ese es nuestro camino. También la participación es una exigencia de la fe bautismal. Por eso todos estamos llamados a participar en la vida y misión de la iglesia. Inclusive no sería necesario hacer invitaciones, invitar como si uno fuéramos los dueños de la casa e invitamos a los demás, sino que realmente todos nos tenemos que invitar, todos nos invitamos a participar en esta vida de la iglesia, como una iglesia en participación. Y finalmente una iglesia que vive para la misión. La esencia de la iglesia es la misión. La iglesia existe para evangelizar, decía bien el Papa Pablo VI. En este sentido, es la que ha recibido la iglesia de anunciar el reinado de Cristo
y de Dios. Por eso misionar es toda la fuerza que la iglesia debe realizar y todo el hecho que debe vivir hacia los demás y hacia sí misma, porque ella ha recibido el anunciar el reino de Dios y de Cristo, instaurarlo en todos los pueblos para que todos los pueblos tengan vida en él. La misión, por lo tanto, fluye de la experiencia de la iglesia. La misión debe fluir, es lo más propio de la iglesia. La iglesia no tiene momentos de misión, y esto es sumamente importante. La iglesia debe estar en continuo, en permanente estado de misión, permanente. Es decir, para la iglesia, que somos nosotros, recordemos que la iglesia no es la estructura, no es el templo físico, esa es la casa de la iglesia somos nosotros. Esta iglesia que somos nosotros vive evangelizando en la medida en que estemos amando. Una iglesia que ama, una iglesia que vive la comunión, que vive la participación, es una iglesia capaz de misionar, de decirle a la gente, vale la pena y es hermoso seguir a Cristo. Por eso no es cuestión solamente de teoría, es cuestión de vida, es de vivir el reinado de Dios. ¿Cuáles son los objetivos del sínodo? En gran vuelo, podríamos decir que es, ante todo, escuchar como pueblo de Dios lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El objetivo de este sínodo, ha habido muchos sínodos, 16 con este. El objetivo de este sínodo es el de escuchar como pueblo de Dios unos a otros y juntos ver lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Es decir, acabada, o mejor dicho, casi al terminar una pandemia, porque esperamos que esté terminando, tenemos que recordar lo que el Papa dijo. De esta pandemia salimos mejores o peores. Y la pandemia nos ha revelado que los métodos tradicionales de la iglesia dieron lo que tenían que dar. Y que por lo tanto viene un tiempo nuevo que va a ser presencial, también virtual, va a ser una combinación de ambos, pero donde se va a pedir una transformación, donde hay que romper paradigmas, donde hay que romper esquemas. Lo decía el arzobispo de Panamá en el primer día de esta semana de catequesis en la arquidiócesis. Tenemos que romper esquemas, sobre todo en las catequesis. Hay que salir de las ideas antiguas de que yo le doy clase al niño, al joven. Es un tiempo de escuchar. Se habla de interlocutores. Por muy pequeñito que sean, no son destinatarios. Yo llevo algo que él no tiene. Son interlocutores. Todos escuchándonos unos a otros y todos escuchando la voz del Espíritu Santo. El recorrido de la diócesis. ¿Cómo hemos estado recorriendo este proceso sinodal? Estamos en un proceso en donde la iglesia está creciendo en conciencia. Esto es lo más importante, fíjense. El crecimiento que estamos madurando es un crecimiento en conciencia. Concienciarnos del ser iglesia. ¿Qué significa realmente ser iglesia de Cristo? ¿Qué significa que Cristo es la cabeza, Cristo Jesús, y nosotros somos Cristo cuerpo? Y que juntos formamos el Cristo total. El Cristo total. Y que por lo tanto el camino del cuerpo
es el camino de la cabeza. En este sentido vemos un recorrido de 10 pasos. El primer paso es nombrar las personas de contacto de la diócesis. Este primer paso se realizó el año pasado, en octubre, pues cuando se lanza el sínodo tanto a nivel universal, lo hace el Papa en Roma el 10 de octubre del 2021, y nosotros acá en las diócesis el 17 de octubre. Después de ese lanzamiento se llamaba a que los obispos nombraran personas de contacto de la diócesis, ya fuera una o fuera un equipo. En el caso de nuestra diócesis se nos nombró a 2, a Andricel Quijano y a este servidor. Luego de eso había que crear un equipo sinodal diocesano. Ese equipo sinodal no lo formamos como un equipo nuevo, sino que aprovechamos la instancia del EDAP, del equipo diocesano de animación pastoral. Por tanto, el EDAP con nosotros formamos ese equipo sinodal diocesano. Entonces vino el tercer paso, discernir el camino para su diócesis. Hicimos unas reuniones de discernimiento entre el obispo, los vicarios, etcétera, y comenzamos a planificar el proceso participativo, ¿sí? Donde dimos la preparación a los sacerdotes. Aquí mismo en este salón dimos un taller sinodal para todos los sacerdotes, cada uno haciéndose consciente de entrar en este camino. Y luego entonces preparar a los coordinadores de grupos para las reuniones de consulta sinodal. Esto lo hicimos con todos los EPAP de cada parroquia de toda la diócesis. Hicimos un taller también y pues se le ofreció todo el material para poder trabajar en la fase de sinodalidad. Luego, entonces, estos talleres que se ofrecen para que en la diócesis y los coordinadores locales lo multipliquen. Ya algunas parroquias lo están haciendo, nosotros lo hemos estado haciendo, multiplicando los talleres. Y es lo que estamos haciendo hoy y que cerramos estos 3 días de talleres. Y cuando ofrecemos los talleres, como en este caso, el siguiente paso es comunicar a todo el mundo. El paso 7 es que después de esta reunión, taller, les enviaremos todo el material para que ustedes los tengan, todo lo que nosotros hemos dado aquí. Por ejemplo, este material, esta primera proyección que todos recibirán, debemos darla al mundo, a cada uno de los miembros de las pastorales, de los catequistas, del camino, a todos y a todas. Es decir, que todos puedan ver en su teléfono, o en su casa, o en su tablet, o en su computadora, ver esta presentación, que es bastante sencilla y entendible. Luego de esto, entonces, se implementa y se supervisa, se guía el proceso de consulta sinodal. Este proceso comienza a partir de hoy. Es decir, con el encendido de la fogata sinodal del domingo, dábamos como un plus, un nuevo esfuerzo, una nueva potencia para que asumamos esta fase diocesana, este camino sinodal, este recorrido sinodal. Es decir, a partir de mañana, pues, terminado hoy, en todos los grupos tenemos que comenzar a pensar cómo hacer el tiempo de participación, cómo lograr la participación, la consulta sinodal. Esta consulta sinodal, pues hay que hacerla no con grupos grandes, sino con pequeños grupos. En el caso, por ejemplo, de las catequistas, si son muchas, entonces hacer la primera comunión aparte y confirmación aparte. Los del camino, hacer, por ejemplo, por comunidad. Cada comunidad hace su cuestionario de consultas. Luego viene la reunión diocesana sinodal, que será la última reunión, donde se presenta al obispo la síntesis de todas las parroquias. Ese trabajo nos tocará al EDAP y al equipo, pues, diocesano.
el de contacto. Y 10, preparar y presentar la síntesis diocesana para enviarla a la Conferencia Episcopal Panameña. Por lo que vemos entonces, es un recorrido de crecimiento, es un tiempo de discernimiento, es un tiempo de crecer. ¿Cómo se va a dar las fases del sínodo? En gran parte podemos ver como grandes momentos. El primer momento en el que estamos, que es la fase diocesana. Esta fase diocesana es de 2021, en octubre, cuando se lanzó el sínodo, hasta agosto de 2022. Es decir, en agosto debemos mandar toda la síntesis diocesana a la conferencia episcopal. De septiembre de 2022 a marzo de 2023 es la fase continental. Va a ser grandes reuniones, van a haber grandes reuniones, pero a nivel continental. Y luego la fase 3, en octubre de 2023, que será la fase universal, ya propiamente la realización del sínodo. Este sínodo tendrá una duración, no sé, 15 días, 20 días, no sé cuánto vaya a durar, que se realizará en Roma, en el Vaticano, y luego debe salir un documento que es la fase de aplicación, destinada a alcanzar todas las iglesias locales del mundo, todas las diócesis. Pero ese momento cuarto está precedido por todo un camino de sinodalidad, de aprender a vivir en sinodalidad, porque se ha dicho que la palabra sínodo o sinodalidad es muy bonita, fácil de decir, pero difícil de poner en práctica, porque hemos estado acostumbrados a caminar cada uno según su propio librito, cada maestro con su librito. Ahora hemos de entrar en humildad para poder caminar en sinodalidad. Y esto es fundamental. Para poder vivir la sinodalidad se requiere una profunda humildad. Dejarnos conducir por el Espíritu Santo, el Espíritu del amor de Dios. Dejarnos conducir por ese Espíritu. ¿Cómo es la organización? Primero, a nivel de Panamá, está la Conferencia Episcopal Panameña, está el equipo nacional, donde estamos presentes este servidor, enlace con los equipos diocesanos, el equipo diocesano, que es el EDAP junto con nosotros, elegidos por el obispo, y las funciones, enlace entre la diócesis y la conferencia, es el punto de referencia para las parroquias, por eso tenemos que estar continuamente dando subsidio a las parroquias, ayudas, servicio, y sirve de contacto principal para el obispo en relación al proceso del sínodo. Entonces el obispo quiere ver cómo va el sínodo, él me llama, cómo va el sínodo, cómo va todo, cómo va el proceso sinodal, el punto de contacto. ¿Cómo iniciar la fase diocesana? Implementación y organización del equipo diocesano, ya esto está hecho. Implementación de los equipos parroquiales, capellanías, institutos y movimientos. Ya esto está hecho aquí también. Ya lo tenemos realizado en la parroquia. Cronograma de reuniones informativas por zona. También ya lo realizamos. Periodo de consulta y escucha en parroquias, capellanías, institutos y movimientos. Esto comenzamos a partir de mañana. Va a ser el periodo de consulta. Pero la consulta no es meramente llenar los cuestionarios. No, es que se logra hacer sinodalidad, que los pequeños grupos que se reúnan vivan la experiencia de sinodalidad, que se escuchen unos a otros, que nos escuchemos todos, que no haya una voz que impere anulando a otras. Por ejemplo, algunas veces hemos estado en reuniones, ya sean en reuniones de semana de pastoral diocesana, donde a veces observamos los grupos y donde el coordinador, el nombrado o el que se nombró, toma la batuta y no quiere que se piense distinto a él. Tiene que pensarse como él. No. Este tiempo es para pensar y escucharnos todos unos a otros.
O sea, nadie va a decir cállate, no puedes hablar. Todos tenemos que participar. La fecha de entrega para nosotros, capellanías, parroquias, institutos y movimientos, será en junio 2022, 15 de junio, más o menos, para darnos espacio de poder en la diócesis recoger todo y hacer la síntesis, porque no es algo que se puede hacer de un día para otro. Estructura diocesana. Entonces tenemos la estructura externa, el clero, las capellanías pastorales especializadas, las zonas o vicarías, depende de cómo sea, institutos religiosos, movimientos eclesiales. Están las parroquias, grupos pastorales. Estos institutos religiosos y movimientos eclesiales deben estar, porque están junto a la parroquia, unidos a la parroquia, para manifestar precisamente esa comunión. Los grupos pastorales han de trabajar con ese corazón cierto. Es decir, hay que tener cuidado, porque hay que ser lo más honesto posibles en este trabajo, en este momento de participación. Después de esto, ver equipo de trabajo local, cómo hacer el equipo coordinador seleccionado por el párroco. Aquí elegimos al EPAP, el equipo parroquial de animación pastoral. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Organiza encuentro sinodal informativo y formativo para los grupos pastorales, como hoy se está haciendo esto, ¿no? Y también a través de áreas, zonas, organizarse para supervisar la escucha. Es decir, cada uno de nosotros, el EPAP, estará funcionando como instrumento que ayuda a la escucha. Entonces, cuando yo digo, bueno, a ver, del EPAP, tal y tal persona vamos a ayudar al camino. Tal y tal persona va a ayudar a los catequistas para estar al pie de ellos. Tal y tal persona va a estar al pie de, pastoral social y las distintas pastorales. Entonces, para que lo sepamos, ¿no? La conformación, pues un moderador y un coordinador. Cuando a la hora de reunirnos, el moderador dirige las reuniones, el coordinador convoca las reuniones y luego se envía la síntesis al equipo diocesano. Cuando todo se ha trabajado, recogemos todo el material de las pastorales y de la parroquia, movimiento, y lo enviamos a la diócesis, que en este caso estoy yo mismo porque estoy en esta parroquia. Y entonces con el equipo redactor, que serán máximo 3 personas, hacemos la síntesis final, ¿sí? Recibida la síntesis de cada grupo, se redacta la síntesis general en 3 páginas. O sea que lo que la diócesis va a mandar a la conferencia serán 3 páginas de toda la consulta. Por eso es que hay que tener un cuidado excepcional para que no se pierda la verdad de la participación. ¿Cómo se podrá hacer en 3 páginas? O digamos que se extienda a 5 páginas. ¿Cómo se va a hacer eso? Porque son preguntas comunes. Entonces de esas preguntas se va sintetizando lo que cada uno responde. ¿Qué es lo urgente ahora mismo? Organizar a nivel de cada grupo. En Montefresco, en la capilla filial, Nuestra Señora del Rosario, organizar todo el tema de la participación, igual en el movimiento neocatecumenal, igual en la catequesis, igual en todo, ¿no? Sensibilizar. Hay que sensibilizar. Es decir, hay que hacerle ver a la gente la importancia de la participación, la importancia de este sínodo y la belleza de vivir en este tiempo en que la Iglesia está rompiendo paradigmas. Hoy decía, me gustó mucho, decía José Domingo, episcopo, que incluso hay que romper los esquemas de los sentidos de los tiempos de la catequesis. Ya no hablar de primer nivel y segundo nivel, dice eso, tenemos que anularlo. Debemos hablar de procesos. Un niño entra no a primer nivel, entra a procesos. El proceso iniciático, entra a procesos. Y cambiar también el sentido de las formaciones. Hay que revisar todos los temas catequéticos.
Hay que darle un trastoque a todo lo que sea parecida, un fuerte estremecimiento, porque llevamos años haciendo la misma catequesis. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué nos ha dicho la pandemia? ¿Qué nos dice el mundo de hoy? ¿Qué nos dicen los jóvenes de hoy? Que la gran mayoría de los jóvenes no están confirmados, Los que se confirman son una minoría. Y hay también una gran cantidad de no bautizados y que no participan de nada. Esto hay que tomarlo en cuenta. Y entonces divulgar, la divulgación masiva, medios locales y digitales. Precisamente hoy, al terminar esta reunión, haremos la grabación para los medios digitales y las radios de nuestra provincia, para que a nivel de estas instituciones se pueda dar a conocer a todo nivel el tema del sínodo y la sinodalidad. Hay una sugerencia de cronogramas para trabajo, bueno, las asambleas informativas por zona, asambleas por sensibilización de área, periodo de escucha, marzo-abril, entregan informes mayo, julio, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a comenzar, aquí febrero, marzo-abril, vamos a trabajar con el periodo de escucha, pero nos iremos más allá, hasta junio, cuando se entregue. Ahora bien, si un equipo termina antes o un grupo termina antes, lo recibió perfectamente, no tiene que guardarlo para entregarlo el 15 de junio, no. Si terminaron antes, me lo entregan antes. Luego entonces, pues ya después de junio, entregar a Panamá, a la diócesis, y en la diócesis hacer la síntesis para entregar a Panamá. Tendremos dos instrumentum laboris, dos instrumentos de trabajo. Es decir, después de recoger todo el material a nivel de Panamá, de Costa Rica, de toda Latinoamérica y del mundo, en Roma el secretariado para el sínodo va con ese material a realizar un instrumentum laboris, es decir, un libro de trabajo. Ese instrumentum laboris va a ser utilizado en la fase continental, ¿sí? El primero. En la fase continental, entonces, se revisa el instrumento, se mejora, de pronto se quitan cosas si no están bien, o se ponen cosas nuevas, viendo lo que haya que aplicar para la iglesia. Probablemente sea un revisar y un afinar nada más. Y luego de eso se hace otro instrumentum laboris, otro instrumento de trabajo, que es para los que van a participar en el sínodo personalmente ya en Roma. Entonces, pues será para la discusión de los miembros participantes y focalizar sus trabajos. Pero estos documentos, tanto el primero como el segundo, no van a ser cerrados. Es decir, aunque van destinados a unos grupos, aparecerán en su momento en las redes y uno podrá bajarlos para mirar cómo van estos instrumentos, ¿no? La pregunta fundamental para esta realización del tiempo de escucha: en una iglesia sinodal que anuncia el Evangelio, todos caminan juntos. Si no, no es sinodal. Y así, entonces nos preguntamos, ¿cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia particular? Es decir, en la propia iglesia diocesana, en la diócesis. ¿A quién necesita escuchar nuestra iglesia? O sea, en nuestro mundo de David, ¿a quién se le necesita escuchar? ¿Cómo se escucha a los laicos, especialmente a los jóvenes y a las mujeres? ¿Cómo integramos la contribución de los hombres y las mujeres consagrados? ¿Qué espacio hay para escuchar la voz de las minorías, de los descartados y los excluidos? Cuando muchas veces la forma que hemos vivido es una forma que excluye más todavía, porque el que no entra por nosotros se queda fuera de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que se pueda escuchar la voz de las minorías, de los descartados y excluidos? Identificamos prejuicios y estereotipos que dificultan nuestra habilidad de escuchar. Entonces, hay que superar todos los prejuicios. ¿Cómo escuchamos el contexto social y cultural en que vivimos? Esa es como la pregunta fundamental que se nos da tanto en el Vanemecum
como en el libro de trabajo, el libro de trabajo para el sínodo. A partir de esto vamos entonces a mirar los subsidios que vamos a utilizar para el tiempo de la escucha. El primer subsidio que vamos a ver es el díptico. Este subsidio tiene una particularidad, y es que en síntesis presenta la forma del sínodo. Este díptico, evidentemente, lo entregaremos a la secretaria para que ella lo tenga, lo relea, lo aprenda y pueda informar a la gente, pero también para que nosotros se lo mandemos a todo mundo, a todos nuestros contactos, mandarle este díptico. Sínodo de la sinodalidad. Entonces parte de una frase que el Papa Francisco ha dicho: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Entonces tenemos que enfocarnos que la Iglesia del tercer milenio debe ir por el camino de la sinodalidad. En la diócesis de David nos apuntamos para renovar la Iglesia en sinodalidad, escuchándonos los unos a los otros y todos al Espíritu Santo. Es decir, necesitamos recomenzar desde Cristo. Si quieres participar, acércate a tu parroquia y pregunta por el sínodo. ¿Sí? Dos pretensiones: generar, vivir la experiencia de comunión, participación y misión. Ya el mismo ejercicio de los talleres se está haciendo como ejercicio de sinodalidad. Escuchar y discernir a partir del diálogo y del Evangelio. Por lo tanto, es una oportunidad de futuro en nuestra diócesis para vivir como comunidades de vida en camino, apasionadas y fascinadas por el reinado de Dios. Es el Sínodo 2021 por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. La segunda página es también muy interesante porque con dibujitos se nos explica un poco por dónde vamos. El tema, por una sinodalidad, una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y está puesto con flechitas porque son como vasos comunicantes, como un círculo virtuoso. La comunión lleva a la participación a la misión llama a la comunión. Entonces vemos actitudes para participar. ¿Qué actitudes debemos tener para participar? Humildad al escuchar. Regularmente, cuando alguien dice algo que no coincide con lo que pensamos, a veces no termina la persona de decir cuando ya le paramos, que no es así. No, humildad al escuchar. Coraje al hablar con coraje. No es que en la reunión sinodal que hicieron, qué sé yo, de Montefresco y Brisa del Río, y allá en la comunidad filial, entonces hablaron y al final cuando ya se van, es que esto y esto, pero tenía que haberlo dicho, con coraje, no después. Hablar con coraje. Tiempo para compartir, búsqueda, diálogo, conversión. La conversión muchas veces la enfocamos hacia los actos. Conviértete de esto, no. La conversión primero tiene que ser de la mente, porque todo acto está precedido por un pensamiento, por un sentimiento. Entonces la conversión comienza por los pensamientos. Soñar en futuro, es decir, ¿cómo será la iglesia dentro de 20 años si seguimos así? ¿Cómo vamos? ¿Y cómo será si soñamos con una iglesia distinta? Para ello tenemos el proyecto diocesano, que embona perfectamente con este camino sinodal, sin prejuicios ni estereotipos. Hay que tener accesibilidad, diversidad, inclusión, respeto, transparencia. Segundo elemento, las trampas a evitar. Hay que evitar ver solo problemas. Todo es problema.
No, no, hay que evitar, es una trampa. No solo hay problemas, también hay cosas muy buenas en la iglesia, muy buenas experiencias. Hay que enfocarnos solo en escucha, no en estructura nada más. Puede ser una trampa, enfocarnos solo en estructuras. Es que vamos a ver la estructura de la diócesis como estructura, o de la parroquia nada más. Hay que superar, quedarse en estructuras. Hay que ir más allá. Cerrarnos y no mirar más allá. Perder el foco de los objetivos del proceso sinodal. Entonces estamos en el momento de reunión y en vez de ver las preguntas como se está enfocando, entonces empezamos a hablar del problema que hay de la pesca en China. No, estamos hablando de las situaciones actuales. También el conflicto y la división que puede darse, evitar esa trampa, la superioridad, evitar la trampa de la superioridad. En la iglesia nadie es más que nadie, como tampoco nadie es menos que nadie. En la iglesia de Cristo todos somos iguales, todos somos hermanos y hermanas. La única diferencia está en la ministerialidad, es decir, en el servicio que se dona. A este respecto, es interesante ver que el Papa ha dicho que es necesario invertir la forma piramidal de la iglesia. Una iglesia que se concebía como una pirámide, el Papa, los obispos, presbíteros y al final los fieles, hay que invertirla. Los fieles arriba, porque son a ellos a quienes les servimos. Y luego habría que transformar esta pirámide invertida en un círculo entonces, donde Cristo es el centro y la Trinidad y todos alrededor, viviendo el misterio trinitario. Importante para recordar, vivir una verdadera experiencia sinodal, de escucha. Es un momento actual y propuestas de futuro. En este momento actual, ver estas propuestas que, siendo de futuro, se puedan vivir hoy, desde el discernimiento. Es decir, este periodo de escucha es una fase de discernimiento, es una fase de oración. No vamos a llegar a realizar el taller y a llenar los cuestionarios así. Se hace una oración para discernir, para ser transparente, para decir la verdad, para hablar desde el corazón, ¿sí? Y además de esto, pues ver las aportaciones precisas y concretas y con límite de tiempo. Tenemos que tener también cuidado con el tiempo. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Miramos, si no, entonces la participación, la guía para niños y niñas. Esto es también importante, ¿por qué? Porque tenemos en las parroquias, tenemos mucho trabajo con niños y niñas. Esta se ve mejor así sin agrandar. En esta guía de trabajo de niños y niñas tenemos la explicación de lo que es el logo del sínodo. Se explica el logo del sínodo y luego se presenta un cuadro que se llama el juego de la oca. El juego de la oca es un juego que se hace con dados y lo que se persigue es que los niños respondan las preguntas del sínodo, pero jugando, a través del juego. Andricel mandó a los distintos grupos desde YouTube un instructivo de cómo se juega el juego de la oca. Ya lo mandaste, ¿no? Lo mando ahora. ¿Cómo se juega el juego de la oca? Este juego de la oca, evidentemente, es con niños. Y todos podemos hacerlo con niños, porque tenemos niños alrededor de la familia, niños vecinos allí, y podemos hacerlo con ellos. Niños de la casa, niños en la escuela, ¿sí? O sea que hay una oportunidad muy amplia para que participen los niños y niñas. Luego de hacer el juego, está un momento de desarrollo de la sesión, donde pues ellos van a responder al menos 2 preguntas
algunas ideas que van a dar, y al final hay una síntesis de trabajo realizado en el grupo, una hoja para el animador o animadora, y que debe llenar. Y llenada la hoja, se envía pues a este servidor al correo que está allí, que es el correo de la Vicaría de Pastoral de David. Bien, este es el de niños. Claro, esto evidencia que se requiere que ustedes lo lean, lo estudien, lo miren mucho, ¿no? Este es el de jóvenes. Estos subsidios nosotros lo hemos adoptado para nuestra diócesis. También se envió a otras diócesis por si querían utilizarlo. Son formas muy interesantes.